queremos compromiso, queremos hechos. Esta es la realidad. Es un decreto que lo tuvieron escondido desde el año pasado, lo acaban de publicar justamente en un día donde llaman a sesiones extraordinarias para tratar el tema de las ART, y pensaron que íbamos a estar distraídos. Se culpaban uno al otro, ¿no es cierto? Según Basavilbaso, la responsabilidad sería de la Secretaría de Seguridad Social, que depende del Ministro de Trabajo, Triaca. La realidad es que todo viene una cosa tras otra. No se sabe si es una jugada táctica de avanzar y después retroceder. La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre. Lo que admiten es que hay dos formas de aplicar un cálculo. Lo que nos explicaron es una cuenta aritmética. Hay dos formas de aplicarla. De las dos formas, ellos eligieron la que menos da, la que le ahorra plata al Estado. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La verdad es que cuando nos enteramos ayer en medio de la sesión despertó una indignación generalizada, y no es para menos, ya que se metan con nuestros abuelos y abuelas, con la jubilación, con jubilaciones de hambre que reciben, porque hoy realmente están por debajo de la línea de pobreza, nos parece indignante. Es lamentable, porque 20, 15 pesos, pero por millones de jubilados son 2.000, 3.000 millones de pesos, hay que ver los números finales. Pero esta es una concepción del gobierno, no solamente llevarse por delante al Parlamento, sino que gobierna para los grupos económicos. También todos los que se jubilen a partir de ahora, que cobren lo que les corresponde. Y también en la ley hemos puesto que todos, a partir de los 65 años, aunque no se hayan jubilado, tengan derecho a una pensión a la vejez, para que todos tengan el cuidado del Estado. Pero lo que ellos no saben es que todos los diputados, porque todos al unísono estábamos verificando las informaciones y cada uno de los distintos espacios estábamos informándonos que daban el 12,65% y que por decreto habían modificado una fórmula que es por ley, es anticonstitucional. Quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley, pero es un tecnicismo matemático. Lo que no hay que perder de vista, Silvia, que es lo más importante, que este gobierno, después de años y años de reclamos estériles de nuestros queridos jubilados, de nuestros abuelos, hizo una reparación histórica, que los ingresos de los jubilados están empezando a recuperar valor, van a tener mayor capacidad adquisitiva. Así que son dos muy buenas noticias. Sí, es increíble. Dentro de un ratito, Miguel Ángel Fernández Pastor nos va a decir cuánto han perdido los jubilados. Una cifra ciertamente muy importante, justamente en el año 2016. Nunca habían perdido en los años anteriores. En todos, lo que es la jubilación, el aumento de la jubilación, le ganó a la inflación, tomando la inflación de las encuestadoras, es decir, las peores, no la del INDEC. Y frente a esos números, a esas encuestadoras, aparecía lo que es el salario, siempre superándolo. Este año 2016, el que pasó, no fue así. Y también hacer mención a la reparación histórica. Con lo que nosotros les hemos contado y lo que todo el mundo sabe de lo que ha significado esa reparación histórica, le puedo preguntar ya mismo a Silvia Arce, que tantas veces colabora con nosotros, ¿de qué se trató la reparación histórica en materia de números? Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Hablamos de la reparación histórica? De lo que quieras hablamos. Sí. La verdad, reparación histórica. Estamos en un momento en que todo se atrasó. ¿Qué significa que se atrasó? Que lamentablemente, primero se esperaban otros números. Hoy puntualmente pasó algo particular, que es que de las propuestas que estaban realizando, las bajaron. No solo las bajaron en cuanto a que no hay más propuestas en el ANSES, sino que también hay otros casos que les bajaron los montos. O sea, de lo que ya propusieron, también están bajando montos, con lo cual estamos en un momento de inseguridad jurídica y estamos, como siempre hablamos,
pensemos que estas propuestas y estas medidas están dirigidas a un público vulnerable, como es el de la tercera edad, que lo único que genera es angustia. Que anoche la gente se fue angustiada a dormir. Más de 8 millones de personas se acostaron angustiadas de que les iban a bajar el sueldo de su jubilación. Por más que sean 17 pesos, por más que sean 1 peso, no se pueden tocar. Sea lo que sea, además iniciaba una cadena de derrotas que iba a hacer que esa cifra, esa derrota fuese cada vez más amplia. La dejo recuperar al aire porque apenas se sentó, como era coherente con lo que estaba y porque aparte estamos en un momento muy intenso. Sí, muy intenso. Se vive difícil dentro de esa vorágine. Y aparte uno ve, los que trabajamos con esto, la angustia que generan estas medidas, eso, el impacto, independientemente de la tecnicidad de aplico tal índice o cualquier otro, lo que esto genera socialmente, que este es el problema. Socialmente, nadie se da cuenta de lo que va a pasar con el viejo, con el que le sacan los 15 pesos, los 17 pesos. Es una barbaridad, realmente estamos muy indignados. Silvia, vamos a seguir charlando. Ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil, con Nicolás Munafó. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Estamos en la puerta de la Casa Rosada. Hace minutos finalizó esta conferencia de prensa del presidente de la Nación, que ya se ha retirado de este lugar. Una conferencia de prensa que solo permitió 9 preguntas que se hicieron por sorteo, y en este caso no nos tocó la oportunidad de consultarle al presidente algunas consultas, ¿no?, que teníamos para hacerle. En cuanto a lo que dijo el presidente en esa conferencia, comenzó hablando desde sus inicios, es decir, que comenzó a preocuparse por la gente cuando estaba de presidente en Boca, y por eso allí decidió tomarse el compromiso, digamos, de ayudar a la gente para que esté más alegre en el día a día, pero en todas las cuestiones que se le han consultado no dio respuestas concretas, más allá de que sí dijo que iba a volver atrás, tanto con lo del correo como lo de las jubilaciones, pero marcó un dato, Víctor Hugo, importante. Dijo que este gobierno se equivoca porque hace muchas cosas. Entonces, al hacer muchas cosas, por eso se llevan los errores que se han cometido, y una de las cosas que le preguntaron los distintos colegas que tuvieron la oportunidad de consultarle al presidente. Entonces él dijo que por hacer varias cosas se llegaban a estos errores, y que no pensaba hacer cambios en su gabinete porque estaba muy conforme por cómo se estaban llevando las cosas adelante. Cuando otro colega le consulta en cuanto a los tarifazos que se vienen y que, bueno, que ya son de público conocimiento, con el aumento de los peajes y lo que se viene con la luz y demás, algo que ya también había ocurrido el año pasado, dijo que le pidió una vez más a los argentinos que debían poner el hombro, y que él entendía por lo que estaban pasando, pero que estaba convencido de que el trabajo que se estaba haciendo era el correcto, o el camino que se estaba encarando, y que se iban a llegar a ver las mejoras a lo largo de este año. Lo mismo cuando se le consultó sobre los distintos despidos que había, algo que ustedes estuvieron hablando ayer también, por lo que pasa en Rosario y demás. Se limitó a responder, Víctor Hugo, algo que también había dicho, que se habían creado 60.000 puestos de trabajo desde julio del año pasado a noviembre del 2016. Pero no fue, o por lo menos lo que nos pareció a nosotros que estuvimos allí en la conferencia, no fue muy concreto en su respuesta. Sí, siempre eludía quizás lo que se le preguntaba, y trataba entonces de mostrar el lado positivo de lo que él veía que estaba sucediendo en el país. Queda claro por lo que vos exponés que él hizo énfasis en que en la acción permanente de este Estado puede haber errores. Ahora, dentro de esos errores, ¿cómo intentó explicar puntualmente lo del correo? Luciana, en lo del correo, lo único que se limitó a decir es que el ministro Aguad actuó bajo lo que marcaba la ley, o sea, dentro del marco de la ley, que se dijeron muchas mentiras porque era un año electoral, que no se iba a referir al tema. Lo único que dijo es que le pidió al ministro Aguad es que volviera todo a foja cero, es decir, volver atrás. Otra cosa que dijo Luciana, Víctor Hugo, es que esto no se había cerrado del todo, entonces él no entendía por qué había tomado tanta repercusión
discusión porque finalmente no se había firmado nada, sino que estaba en la justicia. Obviamente lo que no pudimos consultarle es que si a través de que esta fiscal tomó conocimiento del caso y lo sacó a la luz, ahí entonces ahora se decidió tomar marcha atrás, porque esto recordemos que viene desde junio, ¿no? Este tema y de lo que se venía arreglando este acuerdo entre el Correo y el Estado, que tomó luz hace pocos días, ¿no? Pero era algo que se venía manejando hace muchos meses, pero solo se limitó a decir de que él no se iba a meter, sino que le ordenó al ministro Oscar Aguad que vaya a foja cero, es decir, volver atrás para que se haga todo de cero de nuevo y para que no haya ningún tipo de malentendido. Nicolás, vamos a volver por allí naturalmente, las repercusiones son intensísimas, las redes sociales me dicen que han explotado, se convirtió en una especie de máquina de mentir y uno tenía el deseo de preguntar, de estar allí, quizás mi pregunta hubiera sido, por lo menos, ¿usted no se está hablando en serio? No se está tomando el pelo, nos toma por tontos. Es verdad que hay quienes colaboran con las preguntas, que tiran centros, pero cuando hay alguna buena pregunta, él la tira a la tribuna. Es algo muy, pero muy difícil. La realidad es que lo que ha sucedido entre la noche de ayer, cuando se conoció esto, y hoy, es que la explicación, la única posible, es la indicación del Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino, en general a todos los gobiernos de corte de cuño neoliberal. Y entonces allí viene un poco la razón por la que podemos entender este dislate, esta comunicación que el presidente simplemente solucionó diciendo, bueno, pero no estaba comunicado en el boletín oficial, o sea que todavía estamos a tiempo de eliminar esta idea que hemos tenido. Y como dijo la doctora Silvia Arce recién, ¿quién se hace cargo de toda la angustia, de todo lo que ocurrió ayer en el ánimo de millones de jubilados que veían una declinación más en sus derechos? Creo que ese es uno de los temas a considerar. El problema es ese, porque vuelvo a insistir, técnicamente que utilicemos una medida de actualización de haberes u otra, ante todo hay personas que están esperando hace meses el aumento de marzo, porque 3 meses antes los jubilados empiezan a preguntarse cuánto es lo que yo voy a cobrar con el aumento de marzo. Hacen el lanzamiento con una orden de derogar una medida ya establecida hace más de 10 años, que encima perjudica, porque si esta medida beneficiaria al jubilado, que pensemos, vuelvo a insistir, estamos hablando de gente que cobra 6.300 pesos con el aumento. ¿Qué puede un jubilado hacer con ese dinero? Entonces, ya venimos empecemos ya de base, tenemos ese problema de la jubilación mínima. Si encima voy a modificar para empeorar mis condiciones, ¿qué voy a generar en 8 millones de personas? Sí, angustia. Después quiero entender bien, Silvia, lo que han hecho con la reparación histórica, que siempre fue un engaño. Porque yo creo que esto tiene que ver con es parte de todo lo que es la reparación histórica. Porque ha declinado la reparación histórica. Es decir, lo poquito que era, habló Macri de la reparación histórica, lo vemos y después nos explica, Silvia, Dale. qué es lo que este hombre ignora. La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre, que es lo más importante, que este gobierno, después de años y años de reclamos estériles de nuestros queridos jubilados, de nuestros abuelos, hizo una reparación histórica, que gracias a ella ya casi 1 millón de jubilados están cobrando lo que siempre debieron haber cobrado. Este cambio tiene estas situaciones, en las cuales uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando. Y aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro, porque yo soy falible. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad. Cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir, no, yo no me equivoqué y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Esto yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Doctora. Primero,
ese millón de personas que el presidente habla de que están cobrando la reparación histórica es porque en forma voluntaria y arbitraria ANSES empezó a pagar. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que como venimos con toda esta historia desde el comienzo, nosotros, ANSES en forma arbitraria empezó 300.000 personas en octubre, 300.000 en noviembre, 300.000 en... Esas son las personas. Todavía no hay homologaciones judiciales, no han existido. Y se esperaba desde el gobierno que 100.000 personas jubilados por mes homologuen. No, esa cifra no ha llegado ni a, digamos que hasta el día de hoy serían unos 600.000, 700.000 personas que hayan puesto el dedito y que hayan buscado, digamos, la anuencia del Poder Judicial. No ha llegado ni a 100.000 las personas que han puesto el dedito en ANSES y que ha homologado. Otro tema, toda la gente que ha tenido juicios durante un mes y medio estuvieron sin subir ofertas y sin poder tener turnos. ¿Eso qué significa? Que tampoco es que los plazos se están dando como ellos, como el gobierno aseguró que iba a ocurrir. Entonces, es real que hay 1 millón de personas casi que están cobrando, pero es porque ANSES en forma arbitraria le está pagando. Y mucha gente, lo que siempre hablamos, con esto de que es un grupo vulnerable, cuando empieza a cobrar sus 800 pesitos, 300.000, los acepta, porque les sirve. Porque una persona que cobra 6.000 pesos y se le va a 7.000 pesos la jubilación, no va a hacer un juicio para cobrar 9.000 pesos, porque tiene muchas necesidades. Entonces, el problema, y eso, vuelvo a insistir, es que ¿quién piensa en la angustia y en la situación de los jubilados? Veamos lo del Fondo Monetario Internacional que les mencionábamos recién. Tomemos, por favor, ahí está el informe. Este es el artículo 4 de consulta, noviembre del 2016, esa es la fecha. Aquí está lo que interesa, y lo ponemos en español. Propuestas de reformas. Corregir este desequilibrio requeriría una combinación de cambios en la fórmula de indexación. Cambios en la fórmula de indexación. Exactamente lo que hizo el gobierno. Los beneficios de las pensiones están vinculadas al crecimiento salarial y al crecimiento de los ingresos de ANSES por beneficio desembolsado. Esta fórmula hace que los beneficios aumenten a tasas superiores a la inflación de IPC y que aumenten más rápidamente cuando el crecimiento en el número de beneficiarios se ralentice. La indexación de los beneficios a la inflación realizada a partir de 2019 reduciría el déficit actuarial en unos 20 puntos porcentuales del PIB. El Fondo Monetario Internacional es quien tomó esta decisión. Le pone la firma Macri a través de Basa Bilbaso, pero esta es la realidad. Ya, como ocurre siempre con un gobierno neoliberal, para llamarse de tal manera tiene que hacer lo que el Fondo Monetario Internacional dice. El fondo dijo que estaba mal la indexación y entonces lo que han hecho es cambiar esa indexación, sin pensar en cuál era el perjuicio. Exactamente, y ese es el problema de este gobierno, que toman decisiones sin pensar el perjuicio social que implica. Hay que tener cintura política y no ver todo numéricamente, sino que ver el dolor que genera estas nuestras personas vulnerables, que estamos tratando, los que nos dedicamos a esto, de cuidarlos, pero es muy difícil que ante tantas noticias y novedades permanentemente que realizan y que nuevamente, digamos, anulan esas decisiones, se puedan contener a la gente. La gente está mal. Yo necesito preguntarle algo. Sí. Cuando usted ya había dicho, y acá reincide y hace hincapié en que en la reparación histórica es el Estado el que le da el dinero y es el jubilado, porque me acuerdo patente que vos lo marcaste, tiene que decir no, no lo quiero, sí, porque no me sirve, me hace acordar a lo que ocurrió con las AFJP en su momento. Exactamente el mismo tratamiento. Vos estabas dentro del sistema del Estado cuando aparecen las AFJP y se convierte en una situación mixta. Totalmente. Estabas en una AFJP y vos tenías que ir a avisar que no la querías. Exactamente. Y muy poca gente terminó haciéndolo. Pero aparte, pensemos que los jubilados no están a lo largo de todo el país. En el interior, ¿cuántas personas van a ir a aceptar o rechazar la reparación histórica que están cobrando? Digamos, pero no hay una denuncia.
por un tema de información, por un tema de educación, por un tema que dicen, bueno, me están pagando 300 pesos más, lo acepto. Y la gente lo acepta. Convengamos que en algunos casos además fueron 80 pesos más, 100 pesos más. Y a esto, este hombre se anima a decirle reparación histórica con una sonrisa de lo estamos haciendo por la gente y estamos cambiando el país y el mundo. Se animó a decir que el mundo está con la Argentina como nunca. En ese mismo momento yo pensaba, si le mostramos los títulos de los diarios, de todo lo que se está diciendo, de lo que intentó la familia Macri en el acuerdo con el Estado, con la familia Macri del otro lado, la brutal estafa, el robo desconsiderado que intentaban, a la larga de hasta 70.000 millones de pesos, si le mostramos lo que están diciendo en el mundo y lo cotejamos con la expresión de el mundo nos abraza como nunca, uno dice, ¿estará realmente enterado? Estando enterado nos califica de muy torpes, de muy tontos. Está mal llevado por quienes son sus asesores y sus consejeros. Le dicen, vos salí y decís que está todo fantástico. Te preguntan por qué es de noche y vos decís, porque va a salir un sol sencillamente fantástico, extraordinario. Y vos manejaste nada más que con eso. Que alguna gente te lo va a creer. Supongo que cada día menos, como lo están marcando las encuestas. Pero